En la familia, los hijos aprenden los valores que determinan el éxito en su vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Cómo crear armonía en la familia con el Dr. Grover Bravo, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. En la familia, el tema de las emociones es un tema realmente muy importante. El conocer las emociones, el aprender a manejarlas de una forma apropiada, no es tan sencillo, pero es una necesidad imperiosa que todos nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones. Primero, a reconocerla. Segundo, a entender la emoción, aceptarla y poderla expresar de una forma apropiada. Este tema de las emociones es realmente maravilloso. Hoy vamos a hablar de este tema interesante. ¿Cuánto conoce usted de sus emociones? ¿Cuál es la utilidad que tienen las emociones? En otras palabras, ¿para qué nos sirven? ¿O para qué crearon las emociones? ¿Usted sabe cuántas emociones tiene usted? Bueno, pues vamos a hablar de este tema fascinante aquí en el programa porque si usted conoce las emociones, tiene un dominio de ellas, tenga la seguridad que la dinámica en la familia será muy buena y favorable. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Soy Grover Bravo, terapeuta de pareja y familia. Y una de las cosas de las que he pasado mucho tiempo explicando a la gente y hablando es acerca del tema de las emociones. Porque los que somos terapeutas trabajamos obviamente con las emociones. Bienvenidos. Vamos a hablar a continuación, harto y disentendido, ¿no? De una forma detenida acerca de este tema de las emociones. La primera pregunta es, ¿qué son nuestras emociones? Las emociones son una herramienta importante que tenemos todos nosotros, que nos permite a nosotros adaptarnos a todo contexto. La verdad que es muy importante. Las emociones no se pueden negar. Las emociones, indudablemente, como el enojo, como la tristeza, como la alegría, como el miedo, son emociones básicas que permiten que los seres humanos tengamos esa capacidad de adaptarnos a las diferentes circunstancias. Vamos en este capítulo a hablar acerca de este tema de las emociones para que su buen entendimiento le ayude a usted a entender a sus hijos y comenzar a manejarlas y identificarlas de alguna manera. La gente que no conoce de las emociones, cuando las emociones comienzan a andar mal, se asustan mucho. Hay mucha gente que llega hasta los consultorios psicológicos diciendo, oh Dios, no sé qué está pasando conmigo, tengo mucho miedo o estoy muy triste, ¿no? O sea, son las emociones. Vamos a hablar acerca de ellas y vamos a mencionar cada una de ellas de las más importantes. El doctor Ekman habla de 6 emociones, pero hay 4 emociones que son las emociones básicas y que nos permiten a nosotros funcionar de alguna manera. La pregunta es, ¿para qué sirven las emociones? Las emociones nos sirven, como repito, para adaptarnos a determinado contexto. Vamos a explicar un poco más adelante, pero conozcamos un poco a las emociones. ¿Cuál es una de las emociones más comunes que existen? El miedo, por ejemplo, es una emoción. ¿Qué significa el miedo? El miedo es una emoción normal que nos permite a todos los seres humanos tener cuidado por nuestra seguridad propia. Imagínese en el escenario que usted no sintiera miedo. Usted se haría daño. Imagínese que esté manejando en una carretera de alta velocidad, a 80 millas por hora, como le gusta ir a la gente, y se cambiarían de carril sin fijarse atrás o adelante, sin medir esa distancia. Se harían daño definitivamente. O avanzarían un poco más hasta donde le da la camioneta, ¿no?, en el acelerador, y se harían daño. Nuestro miedo controlado nos permite tener cuidado a nosotros y manejar con prudencia, ¿verdad? Igual, cualquier actividad que hagamos en la cocina, su miedo le permite a usted retirar el dedo cuando está cortando las verduras o la carne, ¿verdad? Entonces, el miedo no es malo. El gran problema es que cuando el miedo es muy intenso, indudablemente se convierte en ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Un miedo que usted no puede manejar, no lo puede controlar. Yo pongo siempre este ejemplo.
En una categoría de 1 al 10, todos nosotros tenemos 5 de ansiedad, 5 de miedo. Porque si yo dejo de tener miedo, literalmente estoy muerto. Mi miedo me permite a mí tener cuidado para manejar, para hacer las cosas, para conducir, para lo que fuera. Entonces, indudablemente, el miedo es una emoción normal que nos permite a nosotros tener cuidado por nosotros y su buen manejo nos permite vivir de una forma apropiada. De otro lado, la tristeza es otra de las emociones muy comunes. La tristeza, ¿para qué nos sirve? Para procesar un dolor frente a una pérdida. Usted ha perdido probablemente la oportunidad de un trabajo, ha perdido su pareja, ha perdido una propiedad, un animalito que tanto quería usted. Se perdió. Y como consecuencia comenzamos a tener un poco de tristeza. La tristeza es normal, no la podemos evitar. Por eso se dice, sentir un dolor frente a una pérdida es normal, pero quedarse en el dolor después de la pérdida es una decisión personal. Pero todos, en algún punto de nuestras vidas, vamos a sentir un dolor, vamos a tener un poco de tristeza. Ahora, cuando la tristeza se instala en ti y es muy prolongada y te dura 6, 8 semanas, estamos hablando de depresión. Cuando la persona no puede manejar esa tristeza. Cuando te sientes tan triste que no puedes recuperarte de ella. Entonces estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de la depresión. ¿Verdad? No voy a profundizar mucho sobre la ansiedad ni la depresión, pero solamente quiero explicarles acerca de la función del miedo y la función de la tristeza. Repito, el miedo permite que tengas cuidado para salvaguardar tu integridad física y la tristeza te permite de alguna manera procesar un dolor, una tristeza, una pérdida, ¿no? Cuando tú has perdido una oportunidad, un amigo, has perdido de repente la oportunidad de regresar a tu país, ¿cómo te sientes? Triste. O cuando has terminado una relación con tu pareja, o hay un divorcio, hay una tristeza. No solamente hay una tristeza de parte de los hijos, también la tristeza de la pareja, de no haber podido cumplir o completar un proyecto de vida. Otra de las emociones, el enojo. El enojo es otra de las emociones. Cuando el enojo es exagerado, es extremo, genera muchísimas dificultades. Hay muchísima gente que tiene severos problemas en sus relaciones interpersonales porque no puede manejar su enojo, su coraje. Se desbordan, gritan, insultan, agreden. En un capítulo un poco más adelante hablaremos de esta emoción, del tema del enojo, porque su mal manejo puede generar muchísimos problemas en la vida personal, en tu vida física, en tu salud, en tus relaciones interpersonales, en la dinámica de la familia. Mucha gente que no sabe manejar sus emociones, como el enojo básicamente, tiene severos problemas en sus relaciones familiares. Algunos han terminado en el divorcio, otros han terminado en la cárcel, porque por culpa del mal manejo del enojo se han desbordado, han agredido a alguien o han hecho daño a alguien. Y finalmente está la alegría, ¿no? La alegría es una emoción normal que todos los seres humanos sentimos frente al logro de algo o por el encuentro con alguien que tú esperabas hace mucho tiempo. Cuando uno cumple una meta, cuando uno logra algo, ¿qué siente? Alegría. O cuando ves a una persona después de mucho tiempo. O de repente tienes la alegría de haber comprado algo que te guste. Ir a visitar a un amigo. Es normal la alegría. Ojalá la mayoría de nosotros tengamos más momentos de alegría que de tristeza, que de miedo y de enojo. Repito, ojalá la mayoría de nosotros tengamos más momentos alegres que momentos de tristeza, momentos de miedo o de coraje. Las personas que tienen esa alegría innata, que saben agradecer a Dios y están agradeciendo siempre por las bendiciones que reciben, son mucho más saludables físicamente, son mucho más saludables mentalmente, porque la alegría genera endorfinas, genera un bienestar, te da la sensación de paz, de gozo
Eso es realmente importante para el ser humano. Pero cuando las otras emociones un poco negativas, tristeza, miedo, enojo, se instalan en nosotros, es muy peligroso porque pueden deteriorar nuestra salud física, nuestra salud mental y también nuestras relaciones interpersonales. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Aquí estamos hablando acerca del tema de nuestras emociones. Aprender a reconocer nuestras emociones es una necesidad urgente. Hablábamos en el capítulo anterior de las emociones más comunes, la tristeza, el miedo, el enojo, la alegría. Y hablábamos también de su función en la vida de los seres humanos. Nos permiten adaptarnos a los contextos. Yo pongo este ejemplo. Usted podría ser, si no tuviese las emociones, imagínese este escenario, que nos quitan las emociones. Vaya usted con una persona especial que le hace una alta cirugía en el cerebro y le quitan las emociones. La alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, ¿no? La frustración y todo esto. Se lo quitan. Mucha gente dice, me sentiría mejor. No, usted sería como una planta, como la rosa más preciosa, como ese clavel extraordinario, con color, con vida, pero sin sentimientos. Desafortunadamente, Dios cuando creó al hombre, que me maravilla siempre, lo creó con todo. Con un cuerpo, con una inteligencia, con sus emociones. ¿Y para qué le dio las emociones? Para adaptarnos a las diferentes situaciones y para convivir en armonía. Pero cuando la gente no sabe manejar sus emociones, entonces viene un gran problema. Por eso se han hecho muchos estudios de investigación acerca de las emociones. Y un estudio que se ha hecho el año 1996, 95, 96, y que ha revolucionado todo el concepto de las emociones, es el tema de la inteligencia emocional. El autor se hizo multimillonario porque el libro se ha escrito en más de 100 idiomas. ¿Y cuál es el concepto? Algo muy sencillo. Solamente Daniel Goleman en su libro nos enseña y nos dice, la inteligencia emocional consiste en reconocer lo que estoy sintiendo, en tener la capacidad de aceptarlo, manejarlo de una forma adecuada y expresarlo en el momento adecuado, en la medida justa y con las personas que yo deseo. La inteligencia emocional tiene que ver con 4 cosas que son muy sencillas e importantes. Número 1, dice Daniel Goleman, para que una persona sea inteligente emocionalmente, necesita reconocer la emoción que está sintiendo. Porque hay mucha gente que no sabe lo que está sintiendo. Entonces tenemos que trabajar y practicar el lenguaje de las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Segundo, la capacidad de autocontrol. Él habla mucho del autoconocimiento y luego habla del autocontrol. Esa capacidad de autocontrolar las emociones en el momento que voy a interactuar. Si me enojo, decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Es enojo? O sea, aprender a manejarlo, aprender a autocontrolar. Tercero, es importante que las personas, para que sean inteligentes emocionalmente, tengan una gran capacidad de automotivación permanente. Que a pesar de las dificultades, a pesar de las emociones negativas que me quieren dominar, yo necesito tener una capacidad de motivación constante. Automotivación. Primero es autoconocimiento. Segundo, autocontrol. Tercero, la capacidad de automotivarme permanentemente. Y cuarto, él habla de una habilidad muy importante, relacionarte de una forma apropiada con otras personas. Muchos de nosotros no tenemos esa habilidad. Somos muy tímidos porque tenemos mucho miedo. Somos muy corajudos y enojados. Hemos desarrollado creencias en nuestro cerebro que no nos permiten sentir las emociones adecuadamente o expresarlas de una forma apropiada. Y algo que es muy importante es que nosotros, reconociendo nuestras emociones, tengamos la habilidad de expresarlas de una forma apropiada, ¿no? Entonces, la otra parte de la inteligencia emocional, una persona va a ser inteligente emocionalmente en la medida que
cuando ha detectado la emoción, se tenga que calmar un momentito para decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Es miedo? ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿Estoy sintiendo enojo, frustración, celos? ¿Verdad? Y luego aprender a manejarlo de una forma apropiada, para expresarlo de una forma adecuada también, utilizando la asertividad, que es la técnica que hemos hablado en otros capítulos de esta serie, ¿no? Una persona es realmente inteligente en la medida que tenga esa habilidad de dominio sobre sus emociones, que no se deje llevar de ellas, que no porque esté enojado en este momento porque algo no me gustó, tenga que dar de patadas a la puerta o insultar a alguien, no, sino que tenga esa capacidad de pensar en las consecuencias de lo que voy a hacer. Más adelante, en otro capítulo, vamos a hablar exactamente del enojo, que es una de las emociones más destructivas del ser humano, porque viene como consecuencia de una serie de eventos y episodios que hemos pasado en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer en el hogar? En el hogar tenemos que enseñar a nuestros hijos a que puedan expresar sus emociones, creando un clima adecuado, no negarlos. De ahora en adelante, cuando tu hijo esté triste, en vez de decirle, no te pongas a llorar, ya vas a llorar otra vez, o no te enojes, simplemente dile, me gustaría saber qué estás sintiendo. Si creamos un clima agradable alrededor del niño para que él pueda expresar el dolor, la tristeza o el miedo que está sintiendo, él va a beneficiarse mucho de ver expresar las emociones. Le voy a contar esto. Si no creamos un clima emocional en el hogar, un lenguaje emocional en el hogar, en el cual los hijos tengan la habilidad y la oportunidad de expresar las emociones que están sintiendo, se van a enfermar. ¿Por qué se van a enfermar? Porque una emoción, cuando es reprimida, no expresada, no verbalizada, se convierte en un problema físico. Dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas musculares, problemas del sueño, problemas del apetito. O sea, hay muchas dificultades que podemos tener como consecuencia de la represión de las emociones. Si yo aprendo a expresar mis emociones de una forma apropiada, no tendré mucho problema. Tendré menos dificultades. Tendré una vida más saludable. Pero también hay que aprender a expresar las emociones. No quiere decir eso que cuando estás enojado, como repito, tengas que insultarle a medio mundo, o gritar las cosas, o romper las cosas, o sacar tu coraje y tu enojo de una forma desmedida. No porque tengas un miedo extremo, tampoco tengas que seguir con tus proyectos, ¿no? El arte está en que creemos un lenguaje emocional en el hogar para que tus hijos puedan aprender a expresar sus emociones sin temor a que tú lo reprimas, ¿no? Nosotros también como padres tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos y decir cómo nos estamos sintiendo. Mucho se acostumbra en una sociedad como esta, un poco hipócrita, cuando tú preguntas a alguien y le dices, ¿cómo estás? Y la gente dice, oh, muy bien. Pero hay mucha gente que no está muy bien. ¿No sería mejor que digan, por ejemplo, oh, sí, el día de hoy me estoy sintiendo un poco triste, o estoy un poco frustrado, pero voy a estar bien? Es muy diferente, ¿no? Pero bueno, esas son las emociones, amigos. Así que vamos a seguir hablando de este tema maravilloso de las emociones en otros capítulos más adelante. Hablaremos de la ansiedad, hablaremos del enojo, hablaremos también de la tristeza y la depresión y mucho más, porque este es un capítulo fascinante, ¿no? Creo que esta serie va a ayudar mucho a los padres, no solamente a criar mejor a sus hijos, sino también a entender todos estos problemas de la salud mental que nos afectan. Cuando yo no sé por qué tengo tanto miedo y me asusto, no sé cómo actuar. Cuando me siento muy triste, puedo llegar a intentar inclusive hacerme daño, porque no sé cómo manejar mis emociones. Pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí realmente concluyendo este tema tan interesante, el tema de las emociones. Necesitamos aprender a conocer nuestras emociones, hacerla un poco más familiar, más asequible, creando, como repito, un ambiente en el cual nuestros hijos
puedan comenzar a expresar sus emociones libremente. Muchos de nosotros que hemos crecido en un ambiente donde nuestros padres de repente ni siquiera sabían acerca de las emociones, nos han reprimido mucho. Cuando nos enojábamos nos decían, deja de enojarte. Cuando querías llorar te decían, no estés llorando. Cuando te ponías triste te decían, no es para tanto, no te pongas triste. Y eso ha hecho que nos traguemos nuestras emociones, literalmente. Reprimamos la emoción y nos hemos enfermado. Nos hemos enfermado de ansiedad, nos hemos enfermado de depresión, nos hemos enfermado de coraje crónico. Y luego esta emoción negativa también la hemos volcado de repente con nuestros seres queridos. Por eso hay que aprender a expresar las emociones de una forma apropiada, siendo inteligentes, reconociendo lo que estamos sintiendo. Cuando tú estés frente a un evento y te sientes un poco mal, haz silencio por un momentito, cierra los ojos y piensa, ¿qué estoy sintiendo? Me estoy enojando. No lo niegues, simplemente di, acepto mi enojo. Sé que estoy muy enojado, pero me va a pasar. Pero me comprometo también en aprender cómo expresarlo de una forma apropiada, sin que tenga que hacer daño a los otros, porque sé que las otras personas no tienen culpa de cómo me estoy sintiendo, porque la única persona responsable de cómo te sientes eres tú mismo. Nadie tiene la culpa de cómo te estás sintiendo, porque a veces irresponsablemente hacemos sentir culpables a todos los otros de la manera como nos estamos sintiendo, ¿no? Tenemos que aprender a tener dominio sobre las emociones, expresarlas de una forma apropiada para tener una mejor salud mental, una mejor salud emocional y una mejor salud espiritual. Es importante, es urgente que hagamos eso. Y bueno, vamos a seguir hablando. ¿Y qué es lo que a veces mantiene estas emociones negativas? Es el rencor, es el resentimiento, son los celos. Vamos a hablar de cómo el rencor y el resentimiento hacen tanto daño a la salud mental, a la salud física y no permiten una relación apropiada en el seno de la familia, poniendo en grave riesgo el futuro de nuestros hijos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos entonces en el siguiente capítulo. Hablaremos acerca de el rencor, el resentimiento, los celos, cómo afectan la salud de la familia. Regresamos. Gracias por acompañarnos en la videoserie Cómo crear armonía en la familia con el Dr. Grover Bravo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.